caso de 2.743 pacientes o mujeres que vinieron a tener su parto, 527 son solteras. De 15 a 19 años son 571 casos. Menores de 15 años son 26 casos. Cuando yo tenía 12 años fue muy doloroso. ¿Sí? Después, cuando tenía 16, lo que empecé a tener por gusto, no sé. O sea, vos optaste a los 16 añitos. Las mujeres tenemos hijos muchas veces como sorpresas y a veces como desgracia. Tomamos ahora de los 10 años hasta los 19. Y hay 20% de adolescentes. Y yo creo que la familia misma tenía que inculcar a sus hijos a que si van a tener relación, obviamente usar preservativo, cuidarse, porque acá hay muchísimos embarazos no deseados. En Paraguay, la tasa específica de fecundidad de adolescentes está por encima de la mundial. La mundial es de 49 por 1.000 mujeres y en Paraguay es de 63 por 1.000 mujeres para adolescentes de 15 a 19 años. Algunas son niñas violadas, otras son abusadas, ya sea por el padrastro, el tío o el entorno familiar. Yo creo que la Iglesia no llega a los padres, no llegamos, en este tema llegamos poco. Niñas, ¿dónde están todas? Aquí están. Todas las niñas que están acá no tienen lugar donde irse. Entonces estamos aguardando una familia sustituta que puedan llevar. Ya prácticamente para los quehaceres domésticos o ser como una familia que la acoja como una más en la casa. Y seguir como nosotros decimos, la reeducación, pues tienen una educación que en su entorno habían recibido, pero necesitan muchas pulidas para poder ser reinsertada en la sociedad. Y así como ves que hay chicos que ya están por cumplir 3 años, 2 años, no tienen lugar donde irse. Esta es la habitación de ellas a la noche. Hola Juan, ¿qué tal? De casualidad me encontraste. Bien. Tuvimos niñas de 9 años, de 10 y de 11, que fueron violadas. Otra fue prostituida por la propia madre. Y bueno, nosotros la recibimos con amor, con cariño, le damos el sostén que ellos necesitan, completando todo lo que es el prenatal, ayudándole en la parte de acogimiento, ¿verdad? Medicamentos, asistencia ginecológica, y de repente las niñas vienen con, ya no es solamente el embarazo, sino vienen con otros problemas de enfermedades, y todo eso se trata de solucionar en el lapso de tiempo que ellos están viviendo acá en la casa. En este momento estoy teniendo 6 niñas, 2 embarazadas, una de 12 años y la otra de 19 años. Algunas vienen con la misión de querer dar en adopción, pero como nuestra misión no es esa, estas niñas de repente, ¿verdad?, su familia están totalmente destruida. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la madre se prostituye o son de escasos recursos, la madre por este lado, los hijos por el otro lado. O sea que no hay un vínculo familiar, están todos separados, esparcidos, viviendo en diferentes casas. ¿Cuánto tiempo hace que vos viniste acá, Ruth? Hace 4 meses. Hace 4 meses. ¿De cuántos meses? Contame, ¿de cuántos meses vos estás? 7. De 7 meses, ¿viste? Entonces ella cuando tenía 3 meses le dijeron que había esta casa donde podía ella venir.
Y tallas aquí, Yurru, Sí. tallas. Ese es el diario vivir de las niñas. El que se queja ya es que se quiere quejar nomás ya, de no saber qué poder hacer, ¿verdad? Pero esa es la realidad. 20% de las mujeres que dan a luz son adolescentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año ocurren aproximadamente más de 21.000 nacimientos en personas que tienen entre 10 y 19 años. Un adolescente que da a luz entre 15 y 19 años tiene el doble riesgo de morir que en comparación a una persona mayor de 19 años. Y si este embarazo ocurre entre los 10 y 14 años, el riesgo se quintuplica. Y así como existe riesgo de muerte en la adolescente, también este riesgo de muerte existe en el recién nacido. 80% de las muertes en menores de 1 año son como antecedente de haber sido hijos de adolescentes. Entonces es un problema de salud pública y los nacimientos que se están dando en el grupo de edad de 10 a 14 años están aumentando. Eso para el país es una alerta porque probablemente estén relacionados con situaciones de coacción y de abuso que se tienen que investigar y que todavía nuestro sistema no está contribuyendo a identificar estos casos precisos para hacer las intervenciones también judiciales que sean necesarias. 2 bebés por día nacen de niñas de menos de 14 años. Ahí hay un abuso sexual clavado penalmente. Yo no necesito demostrar nada, solamente la cédula, el certificado de nacimiento de la embarazada y nada más. Cuando son menores de 14 años, que nosotros llamamos niños todavía, a todo niño menor de 14 años, generalmente es a consecuencia de un abuso. Entonces eso también ya es investigado por la parte penal. La parte de la niñez, el juzgado de la niñez y la adolescencia, sea de la jurisdicción o la circunscripción que fuere, lo que hace es darles medidas cautelares de protección cuando ese adolescente o esa niña no cuenta con una madre, un padre o una persona allegada a ella que le pueda contener. Entonces se ve hogares especiales para que durante el embarazo y su posterior alumbramiento tenga esa contención afectiva, emocional y económica. Cuando ya son adolescentes, lastimosamente, sobre todo en la parte rural del país, en la mayoría ya están en pareja con esa persona mayor de edad quizás, o muchas veces menores de edad también, ambos menores. Tratar eso tiene muchas aristas y es muy complejo porque es un tema que parte mucho por la educación, que no compete mucho al ámbito judicial. La mayoría de la gente que son atendidas aquí, estamos hablando de parto, ¿verdad? Estamos hablando de parto y obstetricia, está entre 20 y 35 años. 20% son embarazadas adolescentes del total. Tomamos ahora de los 10 años hasta los 19. Casi siempre vienen solos o vienen con su mamá. Hay casos que tuvimos también que venían con su abuela. Hay casos que vienen con la abuela del novio. O sea que bien surtido el tema del respaldo y el apoyo que ellas tienen. Y muchas veces esa madre es dejada de lado, es dejada por su propia familia, deja su estudio, es recogida en un lugar de guarda o se quedan solas. Pero la situación de una madre soltera es socialmente, psicológicamente y desde el punto de vista de salud muy seria. Nosotros le brindamos aquí todo lo que podemos
en ese triple aspecto. Pero es un tiempo, es un espacio, ellos después salen. ¿Qué sucede con ella? ¿Qué sucede con el niño o la niña? Vemos que los semáforos están llenos, ¿verdad? Más o menos podemos colegir ya qué es lo que sucede. Entonces sos paraguaya. ¿Estás soltera? ¿Estás casada? ¿Separada? ¿En unión? Soltera. ¿Dónde estás viviendo? En el hogar. En el hogar Rosa María. ¿De cuánto tiempo estás embarazada? 6,5. 6 meses y medio. Hoy es tu primera consulta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Tu mamá se fue al colegio? No me gusta hablar de ella, por favor. No quiero saber. ¿No querés hablar de ella? No importa tu mamá. Bueno, ¿de tu papá sabes algo? No, no sabes. Cuando yo tenía 2 años. 2 añitos. Sí. Bueno, entonces no vamos a hablar de ellos. Tu embarazo no fue planificado, ¿verdad? El primer embarazo sí. Bueno, ¿y este segundo embarazo no fue planificado? No. ¿Vos ahora mismo tenés pareja? No. ¿Pero tuviste varias parejas sexuales? Yo me embaracé porque a mí me prostituyeron. O sea, ¿no tenés entonces un padre específico de este niño? No. ¿Tu relación sexual vos iniciaste porque vos quisiste iniciar o ya te obligaron un poquitito? Cuando yo tenía 12 años, pues me valoró. ¿Sí? Después, cuando tenía 16, empecé a tener por gusto, no sé. O sea, vos optaste a los 16 añitos. ¿Vos sabías que a los 12 sos una criatura? Sí. Posiblemente o falló o de repente tuviste relación sin condón. Todo el tiempo usé. ¿Igual te embarazaste? No sé si se rompió. No sabes si se rompió. ¿El condón te daban ahí donde vos estabas o vos comprabas? Ellos te daban. Sí. ¿Y vos sabías que el hombre que utiliza el condón debe saber colocar? Porque hay veces que los hombres se hacen los machitos. Ellos creen que saben usar el condón, pero ando y puro cuay. Entonces pecha andamos ahí. Y a veces por eso hay pérdida del semen por el costado. Sí, el abuso se entiende como no solamente una violación. La violación ya es un caso extremo. Se entiende como toqueteos, manoseos, parientes o personas que exponen sus órganos frente a ella. Y encontramos una interesante cantidad de niños o adolescentes que pasaron por esta situación. Generalmente es el entorno, algún tío, algún vecino, hermanos incluso, que la han toqueteado o que la han rozado. Y abusos. En el caso anterior encontramos una violación de una niña ya a los 12 años con una estructura familiar compleja en el caso de que ella se sienta abandonada desde los 2 años y termina ella prostituyéndose, trabajando en un prostíbulo. Segundo embarazo ya. En Latinoamérica ya se está hablando del segundo embarazo adolescente. ¿Y qué quiere decir eso? Que dentro del periodo que es considerado adolescencia, que va hasta los 19 años, ella ya tuvo más de un embarazo. Volvió a repetirse esta situación que posiblemente o que idealmente no tenía que haber pasado por segunda vez. El problema paraguayo es el problema de educación y sobre todo de educación sexual, sobre todo de educación para la salud, que el ministerio está un poco livianito. Todavía nuestro sistema educativo no tiene asumido la educación en la sexualidad desde que el niño ingresa en la escuela, entonces sigue siendo este tema un tema poco abordado en la escuela, poco abordado en las mismas familias, que no está contribuyendo a llegar a tiempo con las medidas que se toman. Eso implica el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, a que las personas conozcan el funcionamiento de su cuerpo, qué les está pasando, a tomar decisiones responsables, a promover el autocuidado también y a evitar situaciones de riesgo.
anticonceptivos que conoces y cuáles son los que utilizas? Bueno, yo no utilizo, pero tengo amigas, tengo una prima, y el que más conozco que utiliza es el anticonceptivo de emergencia, que es para antes de 72 horas tienen que tomar. Después está el preservativo, que hay para hombres, para mujeres, las inyecciones y pastillas, que son para de mes, y el de antes de los 3 días. Normalmente en los colegios, como te digo, públicos se enseña de todas formas, en los colegios privados, así normalmente son salesianos, lo que tratan de evitar que se enseñe tanto eso, solamente ya porque hay último recurso, porque normalmente tratan, para la religión está prohibido usar eso. Acá, por ejemplo, en la iglesia te dicen que no debes usar. Tus padres hoy en día te dicen que tenés que usar sí o sí para ya no embarazarte y eso. Pero lo que comúnmente se hace es se usa los preservativos y gente que yo conozco se inyecta. En Paraguay, en realidad, no tenemos una política de educación en la sexualidad. Hubo un intento de hacer una política, fue el denominado Marco Rector Pedagógico de Educación en la Sexualidad, que fue retirado una vez promulgado a través de resolución ministerial, fue retirado posteriormente por presión de grupos conservadores. Ellos argumentaron que nosotros estábamos promoviendo la orientación sexual gay, lesbiano, trans, que estábamos promoviendo el aborto, el matrimonio igualitario de personas con el mismo sexo, o sea, cuestiones que en ningún apartado del marco rector figuraban, sino simplemente la educación, ¿verdad? Porque vemos que justamente una falencia muy importante que tenemos es la educación sexual y reproductiva en nuestros hogares, y eso se repercute en la educación de colegios, ¿verdad? Que tampoco los profesores están preparados para poder asumir todo lo que saben. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Recurren a lo que pueden, ¿verdad? A material ahora con internet y todo ese tipo de cosas, pero materiales que no le están ayudando a conocerse, ni a conocer lo que es la salud sexual y reproductiva, sino tienen otro tipo de cuestiones que por ahí puede ser que no conozcan bien su sexualidad también ellos, y entonces lleguen a prácticas que por ahí le hacen daño a sí mismos y a consecuencias graves, ¿verdad? Como son la pérdida de la vida, inclusive en un aborto, por ejemplo, ¿verdad? Clandestino, o el embarazo adolescente, que es justamente este informe especial que hicimos desde la CEDIA, desde el observatorio, ¿verdad? Todos tenemos que hacer un mea culpa aquí, todos. Los padres, para mí fundamentalmente los padres, yo creo que la Iglesia no llega a los padres, no llegamos, en este tema llegamos poco. Porque también hay un rechazo por parte de los padres, ¿no? Es como las cosas sociales. A veces cuando uno hace una crítica sobre realidades sociales, parece que la gente dice, no, este país se mete en política. Y son cosas que hay que hacer también, una denuncia de situaciones, pues hay que hacerla. Lo que ven por televisión, lo que ven por internet, las conversaciones entre ellos. Entonces, dices 15 años, incluso antes ya se glorían de tener novio y en muchas ocasiones de haber tenido ya relaciones sexuales. Entonces, por una parte, la carencia de diálogo y de formación en valores dentro de la familia está haciendo que estos niños y estos adolescentes se formen en la calle, y entonces no se logra pues educar en lo que llamamos educar en valores, ¿no? En valores cívicos, en valores humanos, en valores religiosos. Entonces corremos ese riesgo, que hoy el niño y el adolescente y el joven se formen en la calle.
es muy grave en un país pobre que tiene una gran cantidad de gente desnutrida, multiparasitada, con diarrea, con enfermedades respiratorias en los niños, con enfermedades de piel. Y no estamos hablando de que hoy eclosiona a través de la sífilis, que es una enfermedad que ya pensábamos nosotros que íbamos a superar. Sífilis, hemorragia, clamidia, herpes, tricomonas, monilia, Garnerella, VIH-Sida. Todo eso se encuentra en una mujer embarazada. Todo se puede encontrar. Y todo eso hay. Acá justamente tengo, que es sífilis. ¿Cuáles son las cifras en cuanto a sífilis? En cuanto a sífilis te voy a ver ahora. El positivo es 2.743 casos positivos. ¿En el 2013? 2013. Repito, no tiene una cultura de salud reproductiva. No sabe, por ejemplo, que un anticonceptivo oral le va a prevenir el embarazo, pero no una enfermedad de transmisión sexual. No sabe que la relación o no quiere usar los preservativos que en alguna medida va a estar evitando la enfermedad de transmisión sexual. Por eso yo te dije que nuestra cultura en salud reproductiva es bastante escasa. Que justamente en el 2012 lo que se hizo fue la primera compra conjunta de condones, tanto para prevención de VIH como para planificación familiar, porque anteriormente el Ministerio de Salud solamente compraba los condones que eran distribuidos a través de los servicios de planificación familiar, pero también para prevención de VIH, y eso también es un avance muy interesante. ¿Qué opinas sobre la prohibición del uso de preservativos, por ejemplo? Veo que es una práctica normal. Es una práctica normal. Yo, de hecho, nunca he tocado ese tema así oficialmente. Y entiendo, una persona que tiene 4 o 5 hijos y que no quieran tener más, ¿no? La relación, el acto matrimonial es una relación de amor, de mutua entrega. Entonces la responsabilidad de los padres es la paternidad responsable. Yo no puedo decir a un papá y una mamá que tienen que tener cuantos hijos puedan, ¿no? Tienen que ser ellos. Yo ahí no entro, pero yo creo que al final habrá que aceptarlo porque la mayoría de los cristianos, y aquí meto también a los hermanos separados, todos los cristianos, ¿no?, practican ese método. O sea, lo que la Iglesia tiene claro es cómo la Iglesia condena el aborto. ¿Paraguay podría un día hablar de legalización, por ejemplo? La gente que se ha formado conmigo y que sigan no van a aceptar nunca la legalización. ¿Por qué? Porque para eso están los anticonceptivos. Evitar, más bien traer ese niño y protegerlo. Buscar sistemas de protección y apoyo para las madres solteras. Para que esos niños nacidos de ellos tengan el apoyo y tengan la posibilidad de crecer como cualquier otro, ¿verdad? No matar, porque el aborto provocado es la segunda causa de mortalidad materna en nuestro país. Nosotros estamos en una mortalidad materna promedio de 100 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos por año. Leí en los diarios un caso de una en donde la fiscalía iba a imputarle a la madre y a la abuela por la violación del deber de cuidado. La madre y la abuela trabajan. Ahí tiene que ver mucho la pobreza. ¿Y qué pasa con esos mismos casos? Porque hay una sexualidad muy joven en el Paraguay, muy joven el inicio sexual. ¿Qué pasa? En la burguesía abortan calladito, en el más absoluto secreto, en los mejores sanatorios de Asunción o de donde fuere, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un embarazo de un pobre y un embarazo de un rico. El embarazo del rico, de una criatura de 12, 13, 14 años, termina en un aborto. Y el embarazo de un pobre
no sabe ni que está embarazada de repente una niña hasta que está de 5 o 6 meses. Muchas vinieron con la misión de abortar, porque muchas veces se encuentran con este problema, ¿verdad?, de embarazo inesperado, no deseado, y ¿qué le espera? Es solucionar ya a través del aborto, o de lo contrario, dar a luz y luego dar a gente desconocida a su bebé. A través de esta casa, 13 años que estamos dentro, nacieron 188 bebés. ¿Qué se sabe de esos niños que nacen de los adolescentes? Lamentablemente no tenemos datos de seguimiento de estos niños y de estas niñas. También la parte de apoyo social aquí en el país todavía necesita ser desarrollado. Muchos de ellos sí quedan con las mamás, o son criados por las familias de las mamás. Pero hay que recordar que la mayoría de estos abusos se dan justamente en el seno familiar. Son los mismos familiares, entonces aquí es donde está el gran desafío. Trabajar en educación, no solo orientado a los y las adolescentes, pero también a las familias, para poder revertir esta situación de violencia, que está como que casi normalizado, es considerada como que algo casi normal y no debería ser así. Con el apoyo de ustedes, diario, radio, televisión, que dan muy poco apoyo para hacer y enseñar a la gente educación en salud, sobre todo, y educación en salud reproductiva también, y educación sexual también. En los colegios se puede dar una educación sexual, pero muy parcial, muy tendenciosa, ¿no? Y por eso yo la responsabilidad mayor se la doy a los padres. Nosotros lo tenemos más difícil, me parece a mí, a no ser que tengamos colegios. En una prédica yo hablo mucho de la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Y yo ahí, al hablar de dignidad, entiendo ese respeto que tenemos que tener por la mujer, ese respeto profundo por la mujer, ¿no?, en su dignidad, esa dignidad que para nosotros los creyentes nos viene de Dios. Pero no llegamos a una formación, yo que diría, no podemos llegar. Mirando desde el punto de vista de derechos, que un adolescente de 10 a 14 años no está en una etapa de su vida en la que debe pasar por un embarazo, un parto y un posparto. Y las causas de embarazo en este grupo son la violencia y el abuso en la mayor parte de las veces. Entonces, postergar la educación en la sexualidad significa que estas cifras van a seguir aumentando. Y esto también significa que le estamos condenando a estas adolescentes a vivir en situación de pobreza, con menores oportunidades y no poder salir de este grave problema. Van a haber siempre grupos que no estén de acuerdo con tal o cual mirada, pero sí lo importante es seguir avanzando y cuando se presentan retrocesos tratar de reencauzar siguiendo lo que establece la Constitución Nacional, donde dice que Paraguay es un estado laico donde están garantizados los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Tenemos también, como les mencioné, el Código de la Niñez y Adolescencia, donde también está garantizada el acceso a información y a educación en temas de sexualidad. Entonces, tenemos el marco legal, tenemos los planes y ahora hay que continuar implementándolos, que es la parte tal vez más difícil.